A ver, pensemos en algo. Desde la luz de la habitación hasta la pantalla donde se está viendo esto, casi todo lo que nos rodea funciona con un flujo invisible de energía. Hablamos, claro, de la corriente alterna. Es, sin duda, la columna vertebral de nuestro mundo moderno. Pero, ¿cómo funciona de verdad? Pues venga, vamos a meternos de lleno en el tema y a desmitificar la energía que literalmente nos mueve. Lo primero es lo primero. Hay que entender la diferencia clave. Por un lado tenemos la corriente continua, la DC, que es como un río, ¿sabes? Un flujo constante, siempre en la misma dirección. Pero la corriente alterna, la AC, es otra historia. Es más bien como una marea, que sube y baja, que cambia de dirección una y otra vez, en un ciclo que se repite sin parar. Y aquí la tenemos. Esta es su firma visual, su ADN, por así decirlo, la onda senoidal. Esta curva, que es súper elegante y predecible, es la clave para entender todo lo que viene después. Describe a la perfección cómo la tensión y la intensidad suben a un máximo, bajan a un mínimo y venga, vuelta a empezar, una y otra vez. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezamos con lo básico, que es la corriente alterna. Luego le hacemos una autopsia a la onda para ver sus partes. Después nos metemos con el lenguaje de los circuitos. Resolvemos uno para ver cómo funciona todo junto. Y para terminar, una cosa muy curiosa, los distintos tipos de potencia. Venga, pues vamos con la primera parada. ¿Qué es exactamente la corriente alterna? El propio nombre ya nos da una pista, ¿no? Es un flujo que alterna, que cambia de dirección. Vamos a ponerlo un poco más en serio. A ver, la corriente alterna es, para que nos entendamos, un tipo de onda periódica. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente que el patrón se repite una y otra vez de forma idéntica. Y el tiempo que tarda en completar uno de esos patrones, eso es lo que llamamos período. Es un ritmo constante, súper fiable. Entonces, aquí está la clave de todo esto, la gran diferencia con la corriente continua. La alterna no solo cambia de valor, es que invierte su sentido. O sea, fluye para un lado, llega a su punto máximo, baja, pasa por cero y ¡zas!, empieza a fluir en la dirección contraria. Ese vaivén, ese baile, es lo que la define. Muy bien, ya sabemos a grandes rasgos qué es. Ahora toca, como decíamos antes, hacerle una autopsia a esa onda. Para entenderla de verdad, hay que conocer sus magnitudes, las piezas que la componen. La primera pieza fundamental, la frecuencia, que para que nos hagamos una idea es la velocidad de la onda. Nos dice cuántos ciclos completos, cuántas de esas subidas y bajadas hace en un solo segundo. Y esto se mide en hercios, Y un dato que nos toca de cerca. En España y en casi toda Europa, la electricidad que llega a nuestros enchufes tiene una frecuencia de 50 hercios. Así de simple. Eso quiere decir que la corriente cambia de sentido y vuelve a empezar 50 veces, cada segundo. Y ahora atención, porque aquí viene un dato de esos que te dejan pensando. Si la onda pasa por el valor 0 2 veces en cada ciclo, eso significa que una bombilla se apaga y se enciende 100 veces por segundo. ¡100 veces! Claro, nuestro ojo es incapaz de verlo. Para nosotros es una luz fija y constante. Luego tenemos el periodo, que es, digamos, la otra cara de la moneda de la frecuencia. Si la frecuencia nos dice cuántos ciclos hay en un segundo, el periodo nos dice cuánto tiempo dura un único ciclo. Son conceptos inversos. Para nuestra red de 50 Hz, pues un ciclo dura poquísimo, solo 0,02 segundos. Y el último concepto de esta parte, la fase. Este es un poco más abstracto, pero es importantísimo. La fase tiene que ver con la sincronización. Imaginemos dos ondas. Si sus picos y sus valles van perfectamente a la vez, se dice que están en fase. Pero si una va un poco adelantada o retrasada respecto a la otra, entonces están desfasadas. Y esto va a ser muy importante en un rato. Vale, perfecto. Ya hemos descrito la onda, sus partes. Pero claro, los circuitos eléctricos son pura matemática. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo narices trabajamos con valores que no paran de cambiar? Es que ese es el gran reto. En corriente continua es fácil, tienes un número y ya está. Pero aquí la tensión y la intensidad están cambiando en cada microsegundo. No podemos usar un número simple. Hace falta algo más potente. Y la solución, de verdad, es una genialidad. Los fasores. En vez de un número que cambia, se utiliza un vector que gira. Imagina una flecha que da vueltas. El largo de la flecha, el módulo, es el valor máximo de la tensión o la intensidad. Y el ángulo que forma, pues esa es la fase, nos dice en qué punto del ciclo está. Es una forma súper elegante de meter dos datos, magnitud y fase, en una sola cosa. A ver, en corriente continua lo que se oponía al paso de la corriente era la resistencia, ¿verdad? Pues en alterna tenemos a su hermana mayor, la impedancia.
Es un concepto mucho más completo, porque no solo tiene en cuenta la oposición normal, sino también la que crean las bobinas y los condensadores, que además son los responsables de esos desfases de los que hablábamos antes. Y este triángulo le explica de maravilla. La impedancia total, que es la Z, es el resultado de combinar la resistencia de toda la vida, la R, con algo nuevo que se llama reactancia, la X. Y esa reactancia es la oposición que viene de las bobinas y los condensadores. Pero ojo, no es una suma normal, es una suma vectorial, como si estuviéramos juntando los catetos de un triángulo para obtener la hipotenusa. Vale, ahora que ya tenemos las herramientas, fasores, impedancia, ahora sí que podemos meternos en un circuito de corriente alterna y ver qué se cuece ahí dentro. Vamos a ver un ejemplo muy claro. En un circuito donde solo hay un condensador pasa una cosa muy curiosa. La intensidad y la tensión se desincronizan, van a destiempo. Concretamente, la intensidad, la corriente, alcanza su pico máximo 90 grados, o sea, un cuarto de ciclo, antes que la tensión. Se adelanta, por así decirlo. Y aquí viene lo bueno. La famosa ley de Ohm, la que todos conocemos, sigue funcionando, pero claro, en su versión para corriente alterna. La tensión sigue siendo igual a la intensidad multiplicada por la impedancia. Es el mismo principio, pero adaptado a este nuevo mundo con nuestras herramientas más potentes. Y con esto llegamos a la última parte. Y la verdad puede que sea la más sorprendente de todas, porque uno tiende a pensar que toda la energía que metemos en un circuito se usa para algo útil, ¿no? Para dar luz, calor. Pues en corriente alterna la cosa no es tan sencilla. Esta frase lo clava. Pensemos en las bobinas y los condensadores como intermediarios de energía. Lo que hacen es coger energía de la red, la usan para crear sus campos magnéticos y eléctricos, y justo después la devuelven. Es como si la tomaran prestada un instante. Realmente no la están consumiendo. Y esto nos lleva a tener que hablar de dos tipos de potencia. Primero, la potencia activa, la P. Esta es la buena, la útil. La que se convierte en luz, en calor, en movimiento. Es, para que nos entendamos, la que pagamos en la factura. Y luego está la potencia reactiva, la Q. Esta es esa energía prestada, la que las bobinas y condensadores cogen y devuelven. Es necesaria para que todo funcione, sí, pero no hace un trabajo útil. Es un simple ir y venir de energía. Al final, si lo pensamos bien, toda nuestra red eléctrica es un baile increíblemente sincronizado entre la tensión y la corriente que tiene que mantenerse perfecto a lo largo de miles y miles de kilómetros. Así que la próxima vez que le demos a un interruptor y se encienda la luz, queda ahí una pregunta flotando en el aire. ¿Qué pasaría si de repente todo ese sistema, ese baile tan perfectamente coreografiado, perdiera el ritmo?